Vamos a explicar lo que es un graph, porque nos va a hacer falta para poder diseñar nuestros programas en COP, en el TIA Portal. Un graph está formado por una sucesión de etapas, en este caso x0, por ejemplo x1, y transiciones conectadas entre sí. Esta es la transición. Las etapas se representan como un cuadro y un número, a veces con un símbolo o con una X, ¿vale? Depende de cómo queréis vosotros llamarlo. Pero lo importante es tenerlo ordenado, por eso se usan números 0, 1, 2, 3, 4. La etapa inicial o etapa de reposo es esta, la X0, y que corresponde, ¿vale?, al estado de control del arranque, al estado inicial del graph. Se representa siempre como un doble cuadro. Es importante saber que para activar, para ir de una etapa a otra, la condición de transición ha de estar activa. Si no está activa es imposible pasar de una etapa a otra. Después, las condiciones de las acciones asociadas a la etapa son las, digamos, las salidas del PLC, y las activamos cuando se activen las etapas. En este caso, si veis, pone motor por luz verde, quiere decir que el motor y la luz verde se activan a la vez. Eso es importante saberlo. Luego, existen varias formas de divergencia, ¿vale? Existen dos en este caso: la divergencia OR o la divergencia AND. Como, como podéis comprobar, la divergencia OR quiere decir o se cumple una u otra. Entonces, cuando estamos en la etapa 1 y pasamos a que se encienda la S1 o la S2, iremos por la etapa 2 o por la 10. Si se nos ha activado la señal S1, el sensor S1, se nos activará la etapa 2. Después pasará, por ejemplo, un temporizador, ¿no? Y quiere decir, después de que hayan pasado 5 segundos, irá a la 3. Luego puede ir a la 4, luego hasta la 5. Bien. Y luego, si se activase, por ejemplo, el sensor 2 en vez del 1, iríamos al 10, 11, 12. Y siempre recordad, para que pase de una etapa a otra, tiene siempre que activarse la condición de transición, tiene que estar activa. Luego convergerían de esta forma, acordaros. Cuando hay una OR, tiene que haber dos condiciones de transición, una u otra. ¿Por qué? Porque son opcionales, o una u otra. Entonces, depende de una u otra, iremos a una etapa u otra, por una rama o por otra. Y luego convergerían en esta. No es obligatorio, pero normalmente convergen siempre. ¿Qué es lo que tiene diferencia con el AND? Solamente tiene una condición de transición para ir a las dos etapas siguientes. ¿Qué pasa? Que si las dos dependen de una condición de transición, van a ir conjuntamente y se van a activar a la vez, cosa que no va a pasar con el AOR, porque irá por una o por otra. En este caso se activarían las dos a la vez. Tendrán sus condiciones de transición, se activará la siguiente, condición de transición, se activará la siguiente. Y esto es importantísimo: en las AND siempre tiene que converger, si no la señal va a dar error y se va a estropear y no va a funcionar bien el programa. Es decir, esto es muy importante: en las divergencias AND siempre tienen que llevar una convergencia AND al final. Y a lo mismo que para empezar a hacer la divergencia AND tiene que haber solo una condición de transición, la convergencia también tiene que tener una condición de transición, ¿vale? Que cuando lleguen la 8 y la 15 juntas, llegarán aquí, se quedará parado, esperará a que el sensor S10 se active, y entonces ya podremos activar la etapa 9. Luego, existen también los saltos condicionales. Los saltos condicionales son casi como una OR, ¿vale? Pero en este caso, por ejemplo, antes de que llegue a la etapa 10 y salte la S2, puede ser que nos salte, por ejemplo, una S5, S6. Y el sensor 6, si se activa antes que la 2, saltaría directamente hacia la siguiente etapa después de la 13. Iría aquí. Esta sería la 13. Esta sería la 13. Y aquí haríamos un salto condicional.
¿Vale? Esto se suele usar bastante para saltarte un trozo del programa porque no nos interesa que vaya por ese en un momento dado. Y después la repetición también se puede usar y va siempre después de la etapa. La etapa es etapa, transición, etapa. ¿Vale? Esto lo que hacemos es un bucle, simplemente estamos haciendo que del 4 salte al 2 si se cumple determinada condición. ¿Qué es lo que pasa? Estas repeticiones se suelen usar mucho cuando se usan contadores, ¿no? Por ejemplo, que me realice estas 3 etapas cuando haya 5 o menos, por ejemplo, 5 o menos elementos. Si saltan los 5 o menos elementos y ha hecho más de 5, saltaría ya a la siguiente y seguiría el programa normalmente. A ver, ¿qué más hay por aquí? Y esto sería un graphics completo, ¿vale? Y aquí podéis ver cómo está realizado. Como siempre sabéis, la etapa de espera inicio, que está hecha con doble cuadro, ¿vale? Y aquí pulsaríamos el pulsador de marcha. Se activaría la etapa 1, se activaría el motor y la luz verde, ¿no? Y aquí nos daría la opción de ir por la S1 o por la S2. ¿Qué pasaría? Que si se activa la S1 o la S2, iría por un lado o por otro. Y se activaría la 2 o la 10. En este caso, imaginemos que vamos por la S1, 3, 4. Y aquí tenemos una condición, ¿no? De, por ejemplo, para pasar por esta, tiene que haber hecho el ciclo 10 veces. Si hay menos de 10 veces, saldría por aquí, por esta condición de transición. Iríamos aquí, un bucle, se haría 10 veces, así, hasta que hagamos 10 veces y se cumpla la condición de transición esta. Y llegaríamos aquí. ¿Veis? Eso es. Imaginaros que se activa la S2. ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un salto condicional. ¿Por qué? Porque aquí va a saltar directamente al final se saltará 3 etapas si se cumple una condición. En cambio, si no se cumple esa condición, se va a ir normalmente el programa y correrá desde el 10 hasta el 11, 12 hasta el 5 otra vez. Eso es, a ver qué más hay por aquí. La diferencia entre un salto y una repetición ya habéis visto. El salto va a ser antes de una transición, habrá otra transición y acabará después de otra transición a una etapa. Es decir, siempre tiene que haber transición, etapa, transición. Si os fijáis, aquí se cumple lo mismo. Etapa, transición, etapa. O lo mismo, es transición, etapa, transición. Y aquí lo mismo. Etapa, transición, etapa, transición. Siempre tiene que haber eso. Nunca puede haber transición, transición, etapa. Nunca, nunca, jamás. Lo único que podéis obviar siempre es que en una etapa puede haber una etapa espera o decir que esa etapa no tiene asociada ninguna acción, que no pasa nada. Pero siempre tiene que haber una transición. Pueden ser temporizadores, como os he dicho anteriormente. Por ejemplo, si nos hace falta que haya 3 etapas, porque no os he dicho todavía, pero cuando hacemos un programa COP es necesario en una repetición, un salto condicional o una convergencia OR que haya siempre 3 etapas, ¿vale? Porque si no nos daría un bucle y nos daría error en el programa. O sea, es importantísimo siempre que haya 3 etapas, al menos para que haya una repetición, un salto condicional o una convergencia OR. Incluso AND, perdón. Bien, seguimos con el programa. Aquí llegarían los dos y aquí ya hemos visto que hay etapa, transición, etapa, etapa, transición, etapa, ¿no? Pues aquí, como solo hay una transición y hay 2 etapas, estamos diciendo que hay una convergencia AND. Al hacer la convergencia AND, siguen todos juntos por aquí y seguirían, ¿no? Y la convergencia llegaría aquí. Y luego ya el programa volvería a cero. Y eso sería el grapher.